Vamos largando. Quizás antes que termine por ahí el Zoom o algo así, yo viendo si hay más conectados, hago las aclaraciones del trabajo, ¿ok? Igual grabo por si las dudas. Dale, perfecto. Escucharlo. ¿Cómo andas, Fiore? Todo bien. ¿Todo bien? Sueño. Todo el día tuve sueño en realidad. Se suma el cansancio. El calor. Estamos, Iván, Inclusive, yo creo que largamos. dale, adelante nomás. Que me alcance, solo hacemos los 40 minutos grabados y ya está. Perfecto, perfecto. ¿Vos querés avisar al final, Iván? Mejor. Sí, perdón, no te entendí. ¿Vos querías que yo lo haga ahora? Perdón, yo pensé... Nos quedamos mirando, ¿viste? ¿Qué está pasando? Ah, ya entendí. Bueno, Después yo primero y después le terminamos. Yo porque no, siempre cierro ahí a las patadas limpias, ¿viste? dale, Mejor. déjame 30 segundos. 30 segundos entonces. Chicos, hoy estuvimos hablando con Ángela y con Marisa, ¿sí? Porque nuestro trabajo final era un proyecto interdisciplinario que no se puede dar por, digamos, las noticias que ustedes ya saben, 2 semanas de mesa de examen, ¿sí? Como van a haber 2 semanas de mesa de examen, vamos a priorizar encuentros asincrónicos y no nos podemos reunir por diversos motivos. Así que desde la materia de historia y estética, lo único que le vamos a solicitar a ustedes es que presenten, obviamente, cada uno, ¿sí? De forma escrita, el autor, o el artista, el filósofo que ustedes habían seleccionado. ¿Sí? Esto que ustedes venían investigando, la idea es que le den un poco de formato, y alguno me puede decir, profe, yo ya hice un PowerPoint, bueno, entrega el PowerPoint. Otro me dice, profe, yo estaba trabajando con un archivo en Word, entrega el trabajo en Word. Otro entrega en PDF, ¿sí? No importa cómo, pero propusimos, ¿sí? Con Fernando, que respetemos esa fecha del 28 de octubre, ¿sí? Que es el próximo miércoles. Van a tener hasta las, no sé, 22 horas me parece. Ok, perfecto. Entonces Martín envíe los dos, ¿sí? Hasta el 28 de octubre pueden entregar ese informe, que obviamente no es una exposición oral y tampoco se pide de ustedes que hagan un video. Por los tiempos, simplemente va a ser un informe escrito que lo vamos a corregir con Fernando y eso va a ser lo que se corresponda con la calificación del segundo parcial. ¿Ok? Profe, eso yo ya entregué, hace rato ya entregué todo eso en el aula. Yo no sé si llegaron a ver. No está en el aula, Gladys, ¿eh? ¿Hace rato cuándo sería? Y No. como 2, 3 semanas atrás, si no es más. Bueno, yo lo reviso mientras Fernando avanza con la clase y te contesto acá por privado en el chat, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Dale. Fer, todo tuyo. Gracias, Che. ¿Cómo están, chicos? Saludos a todos, por si no estaban. Comparto pantalla y procedo a contarles que hoy muchos de ustedes conocerán, veníamos hablando de arte abstracto, ¿no es cierto? Casi toda la clase pasada, creo que la última clase que di yo hablé casi toda la hora de arte abstracto. Y lo que vamos a ver hoy es como una vuelta también, aparte de una vuelta al realismo o a la figuración, también vamos a ver una vuelta de tuerca al concepto de arte, otra vez como siempre este concepto de arte se va reconfigurando. Y acá el artista Joseph Kosuth nos trae una obra que por ahí resume lo que va a pasar hoy, digamos, en la clase. Por ahí conozcan la obra, se llama Una y tres sillas, 1965, y justamente consiste en tres ideas o conceptos de Siria, si se puede decir. Y lo que el artista hace acá, según se dice, ¿no es cierto? Según explica la obra, él nos dice, aparte de darnos tres conceptos de silla y que los tres podrían ser una silla, un poco también jugando con eso que ya Magritte hablaba o
digamos, transmitida en obras como Esto no es una pipa, pero a la vez también pone en tela de juicio cuál de las tres es el arte realmente y cuál de las tres conforma en su totalidad el concepto de Cilia. Entonces, está poniendo como en tela de juicio el concepto de las cosas en sí, ¿no es cierto? Un trasfondo bastante filosófico, si se quiere, pero también esto nos va a ayudar a darnos cuenta cómo va la evolución de lo que conocemos como concepto de arte, ¿no es cierto? Entonces, para seguir con esto, hoy vamos a pasar por varios movimientos, los cuales se desarrollaron más o menos todo en el mismo tiempo, aproximadamente entre el 1960 y 1980. Y empezamos, yo le di este orden más que nada, no por cronológico, sino que más bien por la comodidad entre la relación de los distintos movimientos. Como les digo, en el caso del arte povera, o povera, en realidad es povera porque tiene acento en la O, justamente nosotros habíamos terminado hablando del informalismo la clase pasada con Anthony Tapies, ¿no es cierto? Y también a él es considerado como un artista povera. Este movimiento nace en Italia, como les dije ahí, en 1967, y básicamente este movimiento lo que busca es sencillamente criticar de algún modo, ¿no es cierto?, esta sociedad de consumo, esta sociedad industrializada, ¿no es cierto?, donde los productos manufacturados son los que gobiernan, digamos, nuestros entornos visuales. Si alguien me quiere decir algo, si alguien quiere hablar, digamos, hábleme porque no controlo mucho el tema del chat, ¿viste? O si no se me traba todo. Como le iba a decir, vamos a decir, contexto visual que nosotros tenemos, que está lleno de concreto, materiales como el hierro, el vidrio, los más materiales como los acrílicos, lo que hacen estos artistas es reutilizarlo, ¿no es cierto? Vamos a decir que son como unos precursores ecologistas, porque ya, si bien tiene precursores como Picasso o los dadaístas que utilizaban basura para su obra, acá se le da como un acento mucho más fuerte en el tema de la utilización de la basura como herramienta ya como herramienta pictórica. En vez de usar una línea, un punto, o sea, directamente la basura pasa a ser el elemento, ¿no es cierto?, el elemento plástico, si se quiere decir de algún modo, generando obviamente una sensación de punto, una sensación de planos, pero en sí vamos a decir que ya no vamos a utilizar elementos como el punto, la línea, sino que vamos a utilizar cosas orgánicas en algunos casos, como arena, distintas fibras, pasto, etcétera, y por otro lado también vamos a utilizar los productos manufacturados. Todo esto en un contexto, vamos a decir, donde hay como una denuncia por el tema de la desigualdad y distintas temáticas que tienen que ver con una situación de posguerra, ¿no es cierto?, donde la cultura, la sociedad quedó muy golpeada, ¿no es cierto? Entonces, lo que dicen estos artistas povera, es que uno comprende a una sociedad por su basura, ¿no es cierto? Si uno estudia la basura de esas personas, de algún modo está conociendo también lo que son, ¿no es cierto? Seguramente alguna vez vieron ese programa que le revisan la basura a la gente para saber lo que son o qué hacen de su vida, ¿no es cierto? Entonces, como también una protesta al consumismo, tiene una conciencia mucho más ambientalista. Ahora estamos viendo obras de Giovanni Anselmo, uno de los pioneros, digamos, en este arte povera, y justamente denuncia también la pobreza, pero más la pobreza que tiene que ver con la moralidad que la pobreza que tiene que ver con lo material, ¿no es cierto? Como les digo, algunos artistas van a trabajar únicamente elementos orgánicos, o sea, que nos deja la tierra, y otros artistas van a trabajar con cosas más manufacturadas, ¿no es cierto?
En sí, las composiciones cambian bastante en cuanto a, vamos a decir que estos artistas no están bastante de acuerdo con los cinéticos y op art y todo ese tipo de movimientos, no van a llevarse muy bien con estos, justamente porque ellos están criticando vamos a decir, ese exceso de industrialización dentro del arte, ¿no es cierto?, que lleva a la utilización del acrílico y en algunos casos, como le dije, distintos metales y, como se dice, plásticos, acrílicos, etc. Y básicamente esto es lo que producen en base a algunas utilizan conceptos bastante diferenciables, ¿no es cierto?, donde hay una crítica social, en algunos casos ecologistas, en algunos casos con respecto a la moral social, pero en algunos casos simplemente tiende a ser una experiencia estética simplemente que puede presentarse como una intervención tanto en museos como urbanística, como también una simple escultura, ¿no es cierto? En algunos casos también existen performances como Mario Merz por ahí, que tiende a modificar directamente el museo a manera de crear una sensación de un espacio donde no lo hay. En muchos casos, ya en época más moderna, utilizan olores y distintos recursos lumínicos para poder generar esa situación, ¿no es cierto?, a ver, ¿qué está hablando ahí? Sigan con problemas. Bueno, como les decía, modificaciones del mismo museo en algunos casos, donde presentan una experiencia estética, donde roza entre la performance y la instalación, ¿no es cierto? Porque de algún modo el espectador participa, ¿no es cierto? Por otro lado tenemos a Juanis Kounelis, casi que pega el apodo, donde también vemos como una especie de escenografías o, vamos a decir, como especie de intervenciones que nos llevan a un concepto, ¿no es cierto? Van a ir viendo que estamos acercándonos al arte conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre el arte conceptual y este que estamos, o no objetual que le dicen, con este que todavía en este se está utilizando elementos, materiales, y la idea se crea a partir de lo plasmado en esos distintos materiales, ¿no es cierto? Y en el no objetual o conceptual, directamente ya vendrían a ser casi todas performance o arte que no termina de utilizar el material como recurso de transmisión de información, sino más bien el concepto es más importante, ¿no es cierto?, que el objeto en sí. Ahora vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Bueno, básicamente estos son artistas de los más conocidos. Este es Milton Becerra de Venezuela. También trabaja con pieles de animales. Ahí no es tan ecologista, si uno se pone a pensar, ¿no? Monedas, hilos, piedras, todo tipo de elemento natural combinado con prefabricados o con elementos manufacturados, ¿no es cierto? En algunos casos son como como les decía hoy, rozan un poco la experiencia estética, y en otros casos sí hay un concepto o una crítica social un poco más fuerte, ¿no es cierto? En este caso, como vieron, era puramente estético, ¿no es cierto? Y por último tenemos a Pino Pascali, menos Becerra, son todos italianos. Estamos hablando del 1960 en adelante, ¿no es cierto? Y más o menos se dan una idea del tipo de arte que se maneja en este aspecto. Si nosotros nos ponemos a pensar, todos los movimientos que vamos a ver de este tipo, la utilización de materiales nuevos y darle significados a cosas manufacturadas, van a venir ya desde el tiempo del dadaísmo, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que si bien hubo como una búsqueda de
de sacar en la primera mitad del siglo hasta el 50, hubo una búsqueda de desarticular, decía, ¿cómo se dice? Kandinsky decía desarticular el arte, ¿no es cierto? Y en cambio, a partir de 1950 en adelante, van a ver que el arte se empieza a sistematizar mucho más. Ya vimos en el op art, en el cinético, como que ya hay una búsqueda mucho más minuciosa, donde se maneja una técnica, donde hay un trabajo mucho más pensado, ¿no es cierto? Donde hay una búsqueda de una sistematización en el trabajo, ¿no es cierto? Y como evolución de esto tenemos a Land Art, que vendría a ser como el papá del ¿cómo se dice?, del arte povera. Más que nada porque sigue utilizando lo orgánico. En el caso de Land Art, utiliza justamente la tierra. Uno de los artistas más conocidos así que existen dentro de Land Art son esta pareja, Christo y Jane Cloud, que básicamente intervienen espacios bastante amplios con telas, en la mayoría de los casos. Sus trabajos justamente son de una intervención urbanística, si se podría decir, ¿no es cierto? Siempre que hablemos de Land Art va a estar vinculado con la intervención de la tierra, digamos, el contexto donde uno está, ¿no es cierto? En el caso de ellos, utilizan este tipo de trabajo con telas. Acá podemos ver algunos bocetos de cómo se vería esto en la realidad, ¿no es cierto? Vamos a decir que está bastante premeditado lo que se hace. Bueno, son muy conocidos porque hicieron todo tipo de intervenciones, ciudades bastante importantes, como Dubái, obviamente Estados Unidos. Y aquí más o menos vemos los planos de las cuestiones. Ellos ponían también telas alrededor de los ¿cómo se dice esto?, de las islas o archipiélagos que había por ahí en el mar. Le hacían como una especie de contorno con colores. Muchas de estas obras van a verse simplemente desde el cielo, un poco imitando a las líneas de Nazca, si se quiere, de alguna forma, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí ven cómo queda aplicado. Hicieron como una especie de puente con el trapo ese también. Acá te muestran un mapita, por ejemplo, acá arriba ven un mapita de todo el recorrido que hay con esa tela naranja. Me imagino que habrán gastado bastante tela naranja. Y bueno, básicamente estos son dos de los conocidos dentro de Land Art. Mitchell Haysom, de California, trabaja con arena y en espacios un poco más desérticos. Sus modificaciones terrestres tardan un tiempo. Imagínense si nosotros nos sorprendemos con la línea de Nazca en el futuro, cuando encuentren las obras de este tipo de artistas, la verdad que van a flashear, ¿no es cierto?, la gente del futuro. Y básicamente la obra de este artista no solamente, fíjense esto, por ejemplo, se nota que fue realizado y pasó un tiempo para que quede así. O sea que la obra es como que como que contiene una evolución que directamente la naturaleza o los elementos mismos son los que van a decidir hacia dónde va la obra. En algunos casos se habla de arte efímero, porque, por ejemplo, hay algunos que trabajan en la arena o en la nieve y es borrado al otro día o ese mismo día, como en el caso de la arena, por ejemplo, cuando trabajan en la playa, muchos artistas directamente, claro, directamente el agua a la noche, cuando sube la marea, ya directamente borra todo. Hay unos documentales bastante buenos donde muestran cómo trabajan estos artistas. Hay varios artistas que intervienen en desiertos, algunos pintan piedras. Hay bastante variedad en las cuestiones del Land Art. A veces se puede, como se dice, disminuir un poco el tamaño, como en el caso de Nils Udo, porque Nils Udo Lauf an der Pegnitz, Alemania tenía que ser, alemán, que lo lleva un poquito más, o sea, disminuye el tamaño, pero sí sigue utilizando la tierra, digamos, como lienzo, y utiliza todos elementos orgánicos. Más que nada queda como registro fotográfico. Muchas veces estas obras, como esta, por ejemplo, no la va a ver nadie, porque están hechos en lugares medio inhóspitos, y simplemente quedan registrados en la fotografía.
Por ahí algunos trabajan la crítica con el tema ecológico, una crítica social. Fíjense ahora qué interesante, desenterró todo y dejó todas las raíces al descubierto. Rellenar nudos o huecos de árboles con frutitas, esta especie de prefogata. Básicamente trabajan con productos orgánicos que le permiten generar una especie de estética, vamos a decir, efímera de algún modo, también porque dura muy poco. Y bueno, es más una experiencia estética que en el caso de ese artista, un poco más estético que crítico, y en otros son más críticos, digamos. Bueno, este artista es estadounidense, se llama Rap Paulette. No sé si es el verdadero nombre o un apodo. Y este Rap Paulette está bueno lo que hace. Hay una zona de California ahí que creo que es California, que hay como unas montañas que son bastante esculpibles, y lo que hace este artista es meterse adentro de las montañas, obviamente esculpiéndola, le va sacando, es bastante fácil. Hay unos videos ahí en internet que pueden ver cómo trabaja. Tiene un perro, anda siempre solo, él hace solo todas las obras, o sea, todas las obras o todas las casas en realidad, hoy en día las vende. Son bastante poco habitables por el tema del polvo, ¿no es cierto? Pero son como una especie de quinta canchera o cheta de California, donde van a ver que en realidad lo que él está haciendo es arquitectura, ¿no es cierto? Pero con unas características bastante, ¿cómo se decía? Este modernismo tipo, no me sale ahora el nombre del estilo, que utiliza el modernismo, digo yo, pero tiene otro nombre. Utiliza muchas volutas, ornamentos. Acá seguro me van a decir qué orgánico todo. Y bueno, estamos re top. Hoy vamos a comer vegetariano encima. Y bueno, no me salió el nombre, pero sí, bueno, justamente eso es lo que decía, que tiene que ver con un movimiento, no me acuerdo ahora el nombre, pero se le dice modernismo también. Art Nouveau, ahí está, tiene que ver con el Art Nouveau. Y el Vago hoy en día vende esto es el Vago, ¿no? El artista este vende hoy en día las casas esas, y bueno, es otro tipo de land art. Y bueno, existen artistas que modifican el terreno, como artistas que simplemente posicionan elementos orgánicos o no orgánicos para darle un sentido estético, básicamente. Algunos en lugares bastante icónicos, como el Monte Fuji, y otros, esto es un mix de artistas nomás, y otros directamente utilizando entornos ya preestablecidos, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí yo voy a hacer un salto bastante violento, porque a partir de 1960, la llegada, digamos, de la nueva figuración, tanto en Argentina como en el resto del mundo, hubo una vuelta a la figuración, y entre esos artistas que vuelven al neoexpresionismo, se le va a llamar, porque no llega a ser una figuración del todo, ¿no es cierto? Entonces, muchos dicen que el neoexpresionismo es como una mezcla entre el expresionismo alemán, allá el expresionismo alemán que empieza en 1900, combinándolo con el expresionismo abstracto. En algunos casos, algunos artistas directamente tienen su estilo propio, y en otros es bastante ambiguo el neoexpresionismo, porque no se le encasilla a algunos, a otros no, algunos se denominan como neoexpresionistas. Vamos a decir que es como un movimiento que se le pone a algunos artistas, pero los artistas mismos no adoptaron ese nombre como propio, ¿no es cierto? En realidad son artistas que tienen su propia técnica, estilo, y le terminan denominando como neoexpresionista, como en el caso de Francis Bacon. Muchos conocerán la vida de Francis Bacon por la película, por su vida de exceso y su homosexualidad. Básicamente esto pasa, el neoexpresionismo pasa en Europa y principalmente en Francia y en Estados Unidos. Y bueno, lo que tiene característico, es para mencionar por ahí, Bacon siempre
como se dice, imitó o como se dice, hizo remakes de obras icónicas como esta de Velázquez, que es el Papa, ¿cuál era este? El Papa, tengo acá anotado, pero no sé dónde es. Bueno, es un Papa, que no me estoy acordando el nombre, pero es un cuadro de Velázquez que él le hizo como una especie de homenaje, pero a la vez le dio una vuelta de rosca ahí, como contando un poco la verdad de la mozzarella. Es Inocencio X. Y bueno, básicamente se lo conoce por sus figuras bastante deformes, con una cosa bastante visceral, donde se siente la sensación de tensión, ¿no es cierto?, por las imágenes que utiliza, bastante grotescas, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llaman? Le iba a decir que es similar no sé si lo conocen, así a Alfred Kubin, ese tipo de expresionistas que, vamos a decir, hablan de la pobreza humana, de la infelicidad y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el infortunio, ¿no es cierto? Después está Paula Rego, que también se la denomina como neoexpresionista. Trabaja, lo interesante, o lo que a mí me pareció interesante de Paula Rego, es que volvió al modelo. Fíjense que los modelos de ella son esos que están ahí. Ella primero los hace tipo maniquíes y acá lo está pintando. Esto es uno de sus resultados, por ejemplo. Trabaja mucho el tema del feminismo, también es considerada artista feminista. Hay que decir que hay un movimiento de artistas, pintores y artistas feministas, es un movimiento en sí. Y básicamente se la conoce por su serie de los abortos y relacionado con la pedofilia en algunos casos. Y habla de temáticas como la infidelidad, el aborto, la homosexualidad. Acá fíjense cómo critica al rockero, ¿no es cierto? Un rockero bastante al estilo, diría yo, Rata Blanca, que está tocando un ukelele en realidad, ¿no es cierto? Pero bastante fuerte, bastante criticada en algunos casos, rechazada por su temática, por un poco ahí pedofílica y etcétera. Bueno, así rápido porque no me interesa tanto. Lucian Freud, seguro lo conocerán, era no me acuerdo si era el hijo, el sobrino de Freud, creo que era el hijo. Y bueno, básicamente lo interesante de Lucian Freud es esto es Bacon, es su tratado y la pincelada que tiene, ¿no es cierto? Fíjense cómo trabaja con empaste, ¿no es cierto? Y a la vez tiene como una especie de tratamiento del cuerpo humano, aparte de trabajar la obesidad y también esa especie de miseria humana a través de sus desnudos un poco grotescos, ¿no es cierto? Fíjense las posiciones en las cuales retrata son bastante también rozando lo pornográfico y no lo erótico, ¿no es cierto? Un poco recordando a nuestro amigo Egon Schiele, si se quiere. Y por otro lado tenemos a Elizabeth Murray, que ella vendría a ser de las neoexpresionistas abstractas, que trabaja un poco con, no sé si se acuerdan que hablamos de Frank Stella, que es un artista del expresionismo abstracto, que termina haciendo unas esculturas que más o menos maneja este lenguaje de planos superpuestos, con mucha textura, con mucho grafiado, con ensambles, que va a ser una de las técnicas que van a utilizar los artistas, pero la puse ahí porque me gustó el colorido de la obra, ¿no es cierto? Bastante colorida la obra. Y por ahí un artista que seguro lo conocen también por su vida y todo eso. Hay que decir también que el artista ahora cambia la vida en su totalidad, ¿no es cierto? Como en el caso de Basquiat y otros artistas que mueren o de sida o de sobredosis. Antes los artistas morían todos de sífilis o de un disparo, de un robo, de ese tipo de cosas. Ahora el artista ya empieza a morir por drogas, por sida, porque era revolucionario y lo atrincheran, etc. En el caso de Basquiat, bueno, algunos sabrán la vida, era homosexual, trabajaba con Warhol en la fábrica. Le va a gustar a Martín, por ejemplo. Y bueno, y básicamente tiene una técnica
bastante expresionista, o sea, expresionista abstracto, expresionista como reminiscente alemán, pero tiene un toque también naif, que para diferenciar lo naif de lo expresionista, por ahí podemos decir que el naif es mucho más delicado, mucho más suave, y el grotesco es mucho más lineal, utiliza mucho más ese automatismo que tenían los expresionistas abstractos. Y él más o menos combina eso, la figuración, con un poco de William de Kooning y todos los expresionistas abstractos. O sea que es una combinación, vendría a ser el perfecto neoexpresionista. Creo que me quedan nada más que 4 minutos. Bueno, voy a seguir hasta que termine. De ahí nos vamos al pop art. Seguimos volviendo a la figuración. Este ya vendría a ser, como se dice, otra vez llegaron al culmen de la síntesis de la forma, ¿no es cierto? A mí particularmente no me gusta mucho el pop art, pero bueno, forma parte de la historia del arte. Muchos de ustedes seguro lo vieron en la secundaria, capaz que te hablaron en la misma facu. El pop art tiene como contexto, obviamente, la prosperidad norteamericana, ¿no es cierto? El ascenso de la clase media a una sociedad, o sea, lleva a la sociedad media, a la clase media a un estilo de vida de consumista. Entonces necesitan un arte que también venda lo que el consumismo necesita que venda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la temática ahora? Y la temática van a ser los iconos famosos, los productos, todo lo que aparece en la televisión, todo lo que aparece en todo. Si antes se le retrataba al Papa, ahora se le retrata, o sea, a Marilyn Monroe, a Keith Richards, ¿cómo se llama? A cualquier músico de rock, ¿cómo se llama Mick Jagger, etcétera. O terminás trabajando también para una empresa como BMW, Elvis Presley, ¿no es cierto? Esta artista, no sé quién es, una actriz, bueno, trabajando para los músicos, los rockeros, ¿no es cierto? Haciendo tapa de disco, en el caso de Velvet Underground. Y no me saltó acá, pero sí, creo que mostré más o menos todo. Yo la verdad no simpatizo mucho con Andy Warhol, el que sí, el que sí, bueno, que le inspecciona un poco más. Conocemos bastante la vida de él, tenía la de Factory, la fábrica, que era su taller, ahí su mega taller, donde también participaban otros artistas. Él más o menos era como el jeque ahí, el zar que mandaba nomás, de algún modo. Y bueno, prácticamente era multidisciplinar porque utilizaba la serigrafía. Eso también hace que se hagan serie y se pueda vender a mucho menor precio, cosa que no pasó también, cosas del mercado del arte, ¿no es cierto?, que vamos a ir hablando más adelante. Y bueno, corto y vuelvo porque, bueno, le muestro y ahí, que más o menos maneja el mismo lenguaje. Van a trabajar con mucho plano, similitudes con el cómic. También van a ver muchos elementos del diseño gráfico, que ya desde los rusos veníamos hablando del constructivismo, ya veníamos hablando del diseño gráfico. Bueno, están trabajando con un diseño gráfico un poco más moderno, ¿no es cierto? Pero se caracterizan por eso, colores estridentes, planos en la mayoría de los casos. La temática son las figuras o iconos del momento. Tiene que ver con lo trivial también, ¿no es cierto?, con la vida, ¿cómo se dice?, banal, digamos, la banalidad, momentos banales de la vida retratados, ¿no es cierto? Y bueno, más o menos esa es la temática que tratan. Este es James Rosenkeith de Dakota del Norte. La mayoría de artistas son todos estadounidenses dentro del pop art, pero sí hubo artistas en el resto del mundo del pop art, como Yayoi Kazuma, ahora que vamos a ver. Espera que finalizo y vuelvo a entrar en el mismo.